Algo que me sorprendió mucho en mi visita a Vietnam fue viajar en el famoso Sleeper Bus, un medio de transporte muy común y muy popular no solo en Vietnam, sino que también en muchos países del sudeste asiático. Aunque por fuera parece un bus común y corriente, la verdadera diferencia está en su interior. Al menos en Chile los buses son muy distintos por dentro. Y hoy vamos a viajar en uno de estos buses por primera vez, en un trayecto bastante largo desde Da Nang hasta Hanoi, la capital de Vietnam. Y veremos realmente qué tan diferente es esta experiencia. Buena viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. Les estoy hablando bajito porque voy aquí arriba del taxi. Hoy día nos toca cambio de casa. Nos vamos a la ciudad de Hanoi. Dejamos esta hermosa ciudad de Da Nang y aquí comenzamos esta aventura arriba del taxi, que lo busqué en la aplicación Grab, que se las voy a dejar aquí para cuando ustedes vengan acá a Vietnam. Usen siempre esa aplicación, es súper barata. El trayecto desde el hotel al terminal de buses me costó como 2.000 pesos chilenos, súper barato. Así que hoy día tenemos este viajecito en bus. Les voy a mostrar todo el trayecto porque no es un bus común y corriente, es un bus muy particular que acá le llaman Sleeping Bus. Creo que tiene unas camas enormes adentro, así que ahora lo vamos a descubrir en este videito. Así que viajeros, acompáñenme y aquí comenzamos con esta nueva aventura. Bueno viajeros, ya llegué, me acabo de bajar del taxi y he llegado al famoso terminal. Estos son los terminales aquí en Da Nang. Yo pensé que me iba a encontrar con un edificio lleno de buses, pero no, es una oficina de encomiendas, oficina de envíos, y en total va a ser un viaje de aproximadamente 16 horas. Así que se nos viene una larga aventura el día de hoy y aquí ya hay varias personas esperando, hay varios mochileros. Y bueno, mientras esperamos que llegue el bus, les voy a mostrar un poquito esta calle que está al lado del supuesto terminal de buses, para que vean un poquito cómo son las casas aquí. Miren, están todas adornadas ya, porque estamos en vísperas del año nuevo lunar, el año nuevo vietnamita. Miren qué bonito el patio con esas decoraciones ahí arriba. No sé si es un parrón. Ahí tienen los naranjos que son típicos de esta celebración también. Miren las rejas de las casas. Este es un barrio típico vietnamita. Por lo menos en esta parte del país, en Da Nang, en la parte central, son así las casas. Ahora que vamos a Hanoi, vamos a descubrir cómo son allá. Miren esa casa de ahí, 3 pisos. Esa está muy elegante. Por acá tienen las motos. Aquí tienen su ropita colgada. Están lavando ropa. Y banderas de Vietnam por todos lados. Mañana comienza aquí el Tet, la fiesta del año nuevo lunar vietnamita. Miren, aquí están las banderas. Si se fijan, todas las casas tienen bandera. Espero que no se me pase el bus por estar mostrándoles. Tenemos media hora todavía, así que yo creo que estamos bien. Aquí la señora está barriendo. Xin hao. Xin hao. Chao. Sí, es Xin chao. Xin chao. Hello. Hello. Xin chao. Xin chao. Ahí me estaban corrigiendo la pronunciación. Yo llevo ya 2 meses en esta ciudad y todavía me cuesta decir Xin chao. Vamos a dar la vuelta por acá. Más banderitas, miren ahí. Y estas son las casas, son súper altas, de 3 o 4 pisos en su mayoría. En la primera planta guardan las motos. Aquí están trabajando. Miren, así son las casas. Ya tienen listos los altares. Hello. Xin hao. Happy New Year. Where are you from? Chile. Okay. What's your name? Hector. My name Hậu. How? Okay, thank Nice you. to meet you. Nice to meet you. See you again. Thank you. Number one. Happy New Year. Bye. Bye. Hay algunas casas que tienen la sala principal en el primer piso, pero en la mayoría guardan las motos. Aquí una tienda de gas. Aquí hay un almacén también. Un almacén de barrio. Xin hao. La gente adulta aquí es súper buena onda. Muy simpático. Xin chao. Xin chao. Xin chao. Xin chào. Ok.
Hello. What's your name? Nice to meet you. My name is Tito. And you? And my name is Chi. Chi. Yes. English name is Alice. Alice? Yes. English name is Alice. Ah, you speaking English very well. Yeah. You learning English in your school? Yeah. You- Yes. Where you from? Chile. Huh? Chile. Chile. Yeah, you know Chile? Oh, Chile. Why? This video is for my channel in YouTube. Oh. Yes, you are famous now in Chile. What? YouTube? It's YouTube, yes. Oh. My channel is Buena Tito. Buena Tito. Buena Tito. Yes. Is your brother? No. No? Okay, right? Is your friend? Yes. Yes. Badminton is play badminton. Yes. It's similar tennis. No. No. Tennis is, The ball is bigger. Yes. Esta es la bolita que juegan ellos aquí, un juego tradicional vietnamita. No se acuerda el nombre del amigo, lo vamos a averiguar, se los digo. O se los pongo aquí en pantalla, pero este es como la pelota del tenis, por decirlo así. Muy parecido. Ok. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. See you. Have a good day. Bye bye. Bueno, como ven, así es la gente aquí de buena onda. Son realmente muy amables. Parece que aquí llegó nuestro bus. Queen Coffee Open Bus. Un bus Hyundai. Este sería el bus que nos va a acompañar las 16 horas hasta Hanoi, la capital de Vietnam. Estábamos casi listos para comenzar con esta aventura y con el bus al lado de nosotros, pero al momento de revisar nuestros boletos con la señora que atendía el negocio, surgió el primer problema de este viaje. Hay una pequeña discusión aquí, hay problemas, no sé qué está pasando. Al parecer está sobrevendido el bus. Aquí la señora está revisando. Espero que no tengamos problemas. No entiendo nada de lo que está sucediendo. Está todo muy desorganizado, la verdad. La señora tiene ahí una lista y no sale ninguno de los nombres de nosotros. Ninguno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí en Da Nang? Y va el destino. Ya, se solucionó el problema. Les voy a comentar qué pasó, pero antes, miren, les muestro, hay que sacarse los zapatos antes de subir al bus. Te pasan una bolsita y ahí guardas tus zapatos. Voy a sacarme los míos. Y ya con mis zapatos dentro de la bolsa y después de un comienzo caótico y desorganizado, finalmente estaba arriba del sleeper bus. Como pueden ver, aquí los buses no tienen asientos, sino que literas de 2 niveles con camas donde los pasajeros viajan completamente estirados. El chofer me dijo que mi asiento estaba al final de la fila, así que tuve que caminar por esos estrechos pasillos hasta el fondo y ahí surgió el segundo problema del viaje. Una locura este bus. Al parecer nos quedamos sin camas. No sé qué va a pasar. Fuimos hasta el fondo y está llenísimo. No hay ninguna cama disponible. No sé si nos van a cambiar de bus. ¿Qué va a pasar? Yo creo que sí. Creo que sí, porque no hay espacio. ¿Cómo nos vamos a ir? Ya nos sacamos los zapatos. Oye, el chofer está súper enojado. Sí. Es que... Muy desorganizado. Sí. Ok, hay que bajarse. ya. Hay que bajarse. Y así comenzamos la aventura. Se nos acaba de ir el bus. Nos subimos, nos bajamos. No había espacio. Nos hicieron bajar todas las maletas. Y aquí estamos. Al parecer va a llegar otro bus, no lo sabemos. Pero qué tragedia, fue una locura. En 10 minutos quedó, como decimos en Chile, quedó la embarrá. Y en estos casos lo único que queda es ser positivos. Esperemos que llegue el siguiente bus. Además el tema del idioma es súper complicado. Apenas ellos hablan inglés, así que más difícil se muere la cosa. Mucho más tarde. Aquí llegó otro bus. Espero que sea este, el definitivo, y que no nos pase lo que nos acaba de pasar con el anterior. Veamos. Y bueno, viajeros, ya estamos aquí arriba del bus. Fue una odisea subirse a este bus, un desorden tremendo que tenían ahí entre el chofer,
y la señora que atendía la tienda de encomiendas, puros gritos para allá, para acá. Nos subieron a un bus, después nos bajaron, después llegaron 2 buses más que no eran el que teníamos que tomar y finalmente terminamos subiéndonos al primer bus, al mismo que nos habían bajado. Se fue a dar una vuelta y nos pasó a recoger. No sé qué pasó, pero se desocuparon 2 literas. Tuvieron que haber dejado a 2 pasajeros más adelante, no sé qué pasó. El tema es que después nos vino a buscar el mismo conductor, el que estaba gritando y haciendo desorden. Ese mismo caballero vino a buscarnos. Esta va a ser mi habitación por 16 horas. Por lo menos me tocó una cama al lado de la ventana, así que pude disfrutar del paisaje. Al principio del recorrido solo se veían montañas verdes y frondosas con el cielo completamente nublado. Parecía que hacía frío afuera, pero dentro del bus el calor era insoportable, porque el aire acondicionado, para variar, no estaba funcionando. Así que entre el bochorno y el movimiento del viaje terminé quedándome dormido. Cuando desperté, el paisaje había cambiado y ahora estábamos pasando por zonas rurales donde se veían algunas casas al lado del camino. Y poco después comenzamos a cruzar varios túneles hasta llegar a nuestra primera parada. Bueno, primera parada, acabamos de llegar a Hue y me desperté porque el chofer venía peleando, gritando con una niña. Se puso a llorar, no sé si es su señora, un pasajero, pero venían hablando en vietnamita, así que no entendí nada. Así que por eso desperté. Aquí estamos en la ciudad de Hue. Bueno, y aquí en Hue se bajó un montón de personas. Si se fijan, ya ahí hay menos gente y el chofer sigue gritando. Oye, ¿qué está pasando? Está súper alterado el chofer. Venimos súper intrigados para saber qué sucede en la teleserie. Yo creo que quedó enojado porque sobrevendieron el bus y a nosotros nos estaban dejando abajo. Entonces ahí ya se produjo un conflicto con la señora que coordina todo y de ahí como que comenzaron a estar más enojados. Y ahora no sé qué va a pasar. Sí, miren, siguen discutiendo ahí. Pura pelea. ¿A qué nos vamos a meter? Nosotros vamos a ir a buscar algo para comer Y a estirar las piernas. Porque queda un largo camino. Sí, estuvo rica la siestecita, sí. Estuvo bien buena. Nos encontramos con un amigo que es de Bélgica, se llama Nils. Sí, pollo. Estuvo en Chile, entonces conoce bastante de nuestro país. Estuvo en Coquimbo, La Serena. ¿Dónde más estuviste? Coquimbo, Pucón, Villarrica. Bonito Pucón. Sí, Atacama. Ah, bien. Santiago. ¿Fuiste a la Torre del Paine? Iquique. ¿No? No, el sur no conozco. ¿Para el norte estuviste? Sí. Buena. Sí. Bueno, un gusto, Nils. Un gusto. Suscríbanse, weones. Y bueno, no todo fue tan malo en este viaje. Hicimos algunos amigos y aunque esta parada fue súper express, al menos pudimos ver el río más importante de esta ciudad, el río Perfume, que su nombre viene de las flores y hierbas aromáticas que caen de sus aguas desde las montañas, dándole un ligero aroma en ciertas épocas del año. Nos quedamos con ganas de visitar Hue, que por cierto fue la antigua capital imperial de Vietnam, pero quién sabe, quizás volvamos pronto para recorrer todos sus atractivos. Y ahora vamos a ir a comer. Hicimos una parada, hay que ponerse las zapatillas ahora. ¿Encontraste para comer algo? Sí, hay 2 opciones. Una cena vietnamita que vale 50.000 o la otra opción es comprar galletas y cosas así menos saludables. Oye, ¿viste el bus que está ahí? Está bonito. Es de otro level. Sí, pero por dentro se ven iguales. No veo mucha diferencia. No, yo lo vi. Sí, está bonito. Lo vi desde arriba y se ve elegante, mira. A ver. Vamos a ver. Este es otra cosa, mira. Mira las luces. No, este está mucho más elegante. Lo voy a buscar a ver si en otro trayecto tomamos este bus. Limousine House. ¿Cuánto nos costó el bus de nosotros? $25 cada uno. $25 cada uno. Yo creo que este debe costar aproximadamente, no sé, unos 50. Es que depende del trayecto. Es que mira, pura elegancia. Sí, está bonito. Y aquí está el lugar donde podemos comer. A ver, vamos a incursionar este lugar. Hay un olor extraño aquí. Debe ser la comida, miren.
Hay harta sopa, por lo visto, verduras, arroz, repollo, carne, de todo un poquito. Hay tofu también, veo. No sé qué carne será esa. Ah, es pescado. Sí. Pescado, carnes. Tofu. Estas son las paradas de buses. Aquí está nuestro amigo. ¿Qué está comiendo? La comida es arroz con tofu y hay que pedir tu billete aquí. Ok, arroz con tofu. Así es. Vamos a ver. Ah, y también hay snack. Claro. Tenemos papas fritas. A ver qué más hay aquí. Wow, ¿qué es lo que es esto? No sé lo que es. ¿Qué es lo que será esto? Eso es como algo picante. Sí, qué extraño. Eso de las pepitas de ají. Sí. Kwak tak sai kai. Eso alguna es. verdura con picante. Esto debe mira. ser mango, ¿no? Mango Sí, seco. deshidratado. Y esto es coco, esto es delicioso. Qué rico. Esto se lo ponen al café con coco. Arriba. Estos son castaños, frutos secos. Y aquí a la señora hay que pagarle la comida. 50.000 dong. Son como 2.000 pesos chilenos. Eso vale el plato de comida aquí en la parada de bus. Finalmente decidí no comer acá porque la verdad es que vimos cómo estaban manipulando la carne en el piso y la verdad es que no quiero enfermarme. Hay carne, hay cerdo, hay pescado, pero no sabemos la procedencia de esa carne, así que no nos da buena espina. Lo más probable es que compremos una bebidita nada más y algún snack para comer en el camino. Y tendremos que aguantarnos hasta que hagamos la siguiente parada. Si les soy sincero, me arrepentí un montón de no haber comprado algo para comer en ese restaurante, ya que después de esa parada vendrían 5 largas horas del siguiente descanso. Volvimos a la carretera y me llamó mucho la atención lo poco iluminado que estaba el camino, y como ya había dormido una siesta en la tarde no tenía nada de sueño, así que me puse a ver YouTube. También aproveché de editar algunos videos hasta que paramos en una gasolinera para ir al baño, porque adivinen, el bus tenía clausurado el baño de los pasajeros. Ay, hombre, esta carita, no pidan más de lo que puedo dar. Oigan, es un poquito tedioso esto de estar sacándose los zapatos cada vez que uno se baja del bus. Tendremos que irnos acostumbrando, ya que nos queda harto todavía aquí en Vietnam. Y por fin estoy aquí en el baño. Estoy muerto de sueño, pero tenía que venir al baño un ratito. Buenos días, viajeros, ¿cómo están? Despertamos, miren, día nublado, ya queda poquito, ya estamos llegando a Hanoi. Queda aproximadamente 1 hora y media para llegar a la capital de Vietnam. Miren, aquí tengo el GPS. Estamos en este punto, Nguyen parece que es el nombre de esta localidad. Y la verdad es que pensé que iba a dormir mal en esta cama pequeña, pero se durmió bastante bien. No pasé una mala noche ni tampoco frío. Pensé que iba a pasar frío, pero menos mal, estuvo rico todo el viaje hasta ahora. Son las 6:30 de la mañana, miren. Y bueno, ya antes de llegar, obviamente les tengo que hacer el room tour de esta mega habitación. Y comenzamos por esta parte donde ven un televisor que no funcionó en toda la noche. Y también el USB está de adorno, no funcionó, no cargó absolutamente nada. Aquí tenemos la mesita, tenemos aquí un lugar para dejar el vaso que no lo ocupé, y aquí está la clave del wifi que también funcionó más o menos nomás. Finalmente terminé ocupando el internet de mi teléfono toda la noche, así que el wifi malo. Miren, la salida del aire acondicionado toda rota, malísima, y una luz que apenas alumbra. Y por aquí tenemos 2 botones que descubrí una función. Miren, voy a apretarlo y se levanta todo esto. Es para ir así con las piernas hacia abajo, y aquí lo bajamos. Y acá por el lado de la cabecera tenemos esta almohada que estaba súper dura, pero funcional. Y acá tenemos la palanca para elevar el asiento, miren.
En esta posición uno se puede ir sentado, pero miren, fíjense aquí esta marca. Esa marca es la misma que tengo en la espalda en este minuto, porque me molestó toda la noche. Y aquí atrás, ahí guardé la mochila y algunas cosas para comer. Y vean, esta es la parte del pasillo, súper delgado, son como 2 pies de ancho, no más que eso. Y aquí en el techo, luces muy coloridas, también tiene un aire acondicionado que no funciona. Todavía hay algunas personas que están durmiendo, por eso estoy hablando bajo, para no despertar. Y ya estamos llegando. Esta es la ciudad de Hanoi, según el GPS quedan solo 15 minutos. Y finalmente, después de 16 eternas horas de viaje, estábamos llegando a la caótica ciudad de Hanoi, donde pasaré un mes para descansar, explorar y disfrutar al máximo todo lo que tiene para ofrecer esta ciudad. Llegamos, ahora sí, es oficial, estamos en Hanoi. Ya hay que bajarse, hay que dejar este bus. Como vieron, viajar en un sleeping bus o sleeper bus, como le dicen algunos, puede ser todo una aventura. No sé si siempre será tan desorganizado, pero en este video quise compartir cómo fue mi experiencia. Si alguno de ustedes ya ha viajado en estos buses, cuéntenme en los comentarios cómo les fue, y si piensan viajar en uno, espero que les toque un bus mejor que el que me tocó a mí. Bueno, y lo logramos, llegamos al hostel. Lo malo es que tenemos que esperar hasta las 12 y son recién las 8 de la mañana. Pero miren, les quería mostrar el barrio donde nos vamos a quedar. Hermosísimo, está completamente decorado de banderitas de Vietnam porque mañana comienza la famosa fiesta del Tet. Y miren, fíjense, las personas están súper activas desde la mañana, muy temprano. Aquí está la señora vendiendo sus frutitas, verduras, y está lleno de locales, cafeterías. Y miren también, aquí salieron tempranito a comprar el árbol de melocotón, porque eso es algo indispensable en la fiesta de Año Nuevo aquí en Vietnam. El árbol de melocotón se relaciona con la fertilidad y también con la prosperidad y la felicidad para el año que se viene. Así que es súper importante para ellos tener este arbolito dentro de sus casas. Así que aquí vemos, hay una señora ahí en la esquina que los está vendiendo y las personas salen tempranito a comprarlo para que esté todo listo para mañana. Hay otras personas también que ya están tomando desayuno en la calle y la verdad es que estoy fascinado con el caos de esta ciudad. A mí me encanta todo este movimiento y ver cómo es su día a día. Así que les voy a estar mostrando y me voy a despedir desde acá, desde esta calle de los mochileros en Hanoi. Vamos a estar descubriendo toda esta ciudad. Espero que les haya gustado este videito, este trayecto en bus desde Da Nang. Estuvo bastante intenso, pero la verdad es que divertido. Una bonita experiencia para dejar en el recuerdo. No olviden suscribirse, darle like, dejen su comentario y nos vemos en el próximo videito. Chao, chao.